Hola a todos, amigos y amigas de WTN. Mi nombre es Carlos Langdon del Real, soy sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, en Madrid, y actualmente desempeño mi ministerio como formador del Seminario Mayor Diocesano. Aprovecho para pediros oración por el equipo de formadores, por los seminaristas y, por supuesto, para que el Señor siga enviando obreros a su mies. Hoy os vengo a hablar de un tema candente, o al menos un tema del que se han escrito muchos libros, del que se han hecho muchos debates. Es el tema de la ciencia y de la fe. Hay mucha gente que piensa que la ciencia y la fe no son compatibles. Muchos no creyentes fundamentan su ateísmo en esa afirmación y dicen cosas como las siguientes: yo no creo en Dios porque creo en la ciencia. O, por ejemplo, no creo que exista nada que la ciencia no pueda medir. O también, la ciencia da respuestas a todo, tarde o temprano. No hay que apelar a creencias acientíficas. También a veces, no sin razón, muchos ateos han visto en las distintas religiones, incluida también la religión cristiana, actitudes que han obstaculizado una determinada investigación de carácter científico, por considerar que las hipótesis no eran compatibles con determinados dogmas religiosos o con la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, dice lo siguiente: hay que deplorar algunas actitudes que no han faltado a veces entre los mismos cristianos al no haber entendido suficientemente la legítima autonomía de la ciencia, y con las disputas y controversias suscitadas consecuentemente han llevado a muchos a pensar que fe y ciencia se oponen entre sí. Sobre la legítima autonomía de la ciencia se atribuye a Galileo Galilei una famosa cita que dice así: la Biblia enseña la manera de llegar al cielo, no cómo funcionan los cielos. Esto es interesante porque a veces se ha hecho una interpretación literal de la Biblia, como si ésta pretendiera resolver cuestiones de orden científico. En cualquier caso, es una realidad. Para muchos, hoy la ciencia está arrinconando la idea de Dios. Piensan que durante muchos años la fe ha obstaculizado el desarrollo de la ciencia, pero que éste ya es imparable y además ha demostrado ser muy fiable, a veces casi irrebatible. No así, en cambio, la creencia en lo sobrenatural, que a menudo ha ofrecido respuestas poco satisfactorias o directamente erróneas a muchos de los fenómenos naturales que nos rodean. Pienso, por ejemplo, en los rayos de una tormenta eléctrica. Los antiguos muchas veces ofrecían respuestas mitológicas de carácter religioso. Luego llegó la ciencia, la lógica de lo natural, y desacreditó completamente estas teorías, que hasta entonces eran creídas y compartidas por muchos. Este ejemplo que se me ocurre, y otros muchos, han servido para que muchos pongan en cuestión el fenómeno religioso. Y de allí arranca la supuesta contradicción entre ciencia y fe. Lo primero que me gustaría decir es que todos, científicos o no, o si se prefiere creyentes o no creyentes, de un modo u otro funcionan en la vida con un sistema de creencias determinado. También los no creyentes, por más científicos que puedan ser. Yo podría decir que un científico ateo no cree en Dios, pero también podría decir que un científico ateo cree que Dios no existe. Es decir, lo mismo, pero en positivo. Cree en la inexistencia de Dios. No
lo ha demostrado científicamente, pero cree que es así. Es más, quien solo admite que lo tangible es real, que lo tangible, aquello que puedo tocar y medir de algún modo, está asumiendo un punto de vista que no puede fundamentar de manera empírica. Está basándose en el fondo en una conjetura, está tomando como cierta una hipótesis que no puede contrastar desde la misma ciencia. Por eso, en cierto modo, todas las formas de increencia, como son, por ejemplo, el ateísmo, el agnosticismo, el nihilismo, se sostienen inevitablemente en creencias. Esto es lo paradójico. La increencia es presa de la fe. Por decirlo de algún modo, el ateo es creyente de su propia fe atea. De modo que tendríamos que salir del marco en el que habitualmente y erróneamente se sitúa esta cuestión. Un marco que asume que el creyente tiene creencias y el ateo no las tiene. Ni siquiera el ateo, que sustenta su ateísmo en la ciencia, es incrédulo. Él también inevitablemente cree. De hecho, fijaos que uno de los primeros o de los más importantes filósofos de la ciencia, Karl Popper, defiende que la fe es necesaria para hacer ciencia, defiende la necesidad de la metafísica, es decir, de lo que está más allá de la física, para el progreso científico. Dicho esto, la cuestión de fondo es la siguiente. ¿Es posible creer en Dios sin renunciar a la ciencia? O también podríamos preguntarnos, ¿sigue siendo razonable la fe hoy, después de haber comprobado el potencial enorme de la ciencia para conocer el mundo que nos rodea? Voy a asomarme a este tema de la mano de Galileo, sobre el que pesa una gran leyenda negra, por cierto, porque en contra de la creencia establecida, Galileo no fue condenado a muerte ni torturado por la Inquisición. La Iglesia, en su día, mandó estudiar a fondo el famoso caso Galileo para determinar qué había de verdad en todo lo que se venía diciendo y también con vistas a la sanación de la herida que ha supuesto para la Iglesia su relación aparentemente tormentosa con la ciencia. Pero en este tema yo no me voy a meter. En una carta escrita a un astrónomo de la época, a Mark Welser, Galileo Galilei dice lo siguiente: buscar la esencia lo tengo por algo imposible, pero si queremos conformarnos con aprehender ciertas afecciones, no me parece que sea imposible el conseguirlo tanto en los cuerpos lejanísimos como en los más próximos. Esto es muy importante porque Galileo está reconociendo que la ciencia experimental tiene un límite, que no lo puede todo. Puede estudiar los accidentes de la materia, pero no puede estudiar la esencia de las cosas, es decir, lo que las cosas son. Es fundamental tener presente este límite de la ciencia para no caer en el cientificismo habitual de muchos ateos. Un cientificista defenderá siempre que el único conocimiento válido es el que viene de la ciencia positiva. Yo creo que es fácil advertir el error de esta corriente dentro de la ciencia, porque siempre va a haber un ámbito de nuestra vida que la ciencia no puede encerrar en ecuaciones. El más importante, al fin y al cabo, el que nos constituye como personas conscientes y libres y capaces de amar. Esto implica reconocer que la racionalidad científica no agota la racionalidad misma. A nadie se le ocurriría decir que hasta que el método científico no hizo su incursión en la historia, la gente no era razonable. Por eso siempre va a ser superior la razón a la mera razón científica. Y por eso podemos decir que la fe es razonable, no conforme al método propio de las ciencias positivas, eso está claro, pero al fin y al cabo razonable. La doctrina católica habla de la complementariedad entre la fe y la razón.
San Juan Pablo II lo decía muy bien en su encíclica Fides et Ratio. Fe y razón, dice, son como las dos alas sobre las cuales el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad. Es decir, las dos se reclaman mutuamente. La fe sin la razón degeneraría en un fideísmo y la fe sin razón y la razón sin fe, quiero decir, en un racionalismo. Sería como intentar volar con un ala. No es posible remontar el vuelo con un ala. Se necesitan las dos y se necesita usarlas coordinadamente. Hasta tal punto la fe es razonable que la Iglesia afirma que se puede llegar a Dios desde la luz natural de la razón. El Concilio Vaticano I lo expresó así. La Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, origen y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de la consideración de las cosas creadas por la fuerza natural de la razón humana. Habla de conocer con certeza a Dios desde la mera razón humana. Un ejemplo de esto lo encontramos en las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino, una serie de pruebas, una serie de argumentos para demostrar la existencia de Dios, desde la razón y desde la experiencia. Son argumentos puramente lógicos, asequibles a cualquier hombre de cualquier época y de cualquier cultura. No hace falta ser cristiano para acercarse a ellas. Ni siquiera hace falta ser creyente, porque se basan en la sola razón. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la fe, en su primera parte, trata en el número 159 la relación entre fe y ciencia, y dice lo siguiente: a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios, que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. La Iglesia habla de la superioridad de la fe respecto de la razón, y tiene sentido que sea así. Con la fe se llega más lejos que con la mera razón. Es un plus de conocimiento. Por eso San Agustín acierta cuando dice: creo para mejor comprender. Pero reconocer la superioridad de la fe frente a la razón no implica en modo alguno decir que son contradictorias, porque como dice el Catecismo, ambas, fe y razón, tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. Y en Dios, por principio, no puede haber contradicción. Continúa el Catecismo. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, sigue diciendo, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aun sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. Esto es muy interesante, porque la Iglesia anima a proceder de un modo realmente científico. Esa vieja idea que defiende que la Iglesia mira con sospecha el progreso científico no tiene razón de ser. No hay más que ver la historia reciente de la Iglesia para darse cuenta. Pongo algunos ejemplos. En 1891, el Papa León XIII funda el Observatorio Vaticano, que ha tenido una brillante carrera científica. En 1936, el Papa Pío XI funda la Pontificia Academia de las Ciencias, en la que participan científicos de primera línea, creyentes o no creyentes, pero respetuosos con la fe. Y el Papa Juan Pablo II manifestó en numerosísimas ocasiones su interés por el diálogo entre la teología
y la fe, entre la teología y la ciencia, reconociendo la legítima autonomía de ambas disciplinas, y defendió siempre la mutua complementariedad entre fe y razón, como ya hemos visto. Estos son algunos de los ejemplos que ponen de manifiesto el interés que la Iglesia tiene por el progreso de la ciencia. Podríamos hablar también, en la historia de la ciencia, de algunos importantísimos descubrimientos y de cómo han emergido en ambientes precisamente cristianos, y más concretamente católicos. Basta citar algunos hitos históricos, como por ejemplo el descubrimiento de las bases de la genética moderna por parte de un fraile católico llamado Mendel, o la conocidísima teoría del Big Bang, expuesta originalmente por un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre. Una teoría, por cierto, de enorme importancia para entender el universo y que recientemente fue respaldada por un descubrimiento que se hizo de una huella del origen del universo, llamada radiación de fondo de microondas, que respaldó, como digo, esta teoría del Big Bang. Otro dato que podríamos tener en cuenta también es el papel decisivo que la Iglesia jugó en el establecimiento de las universidades, centros donde precisamente se promociona el progreso y el conocimiento científico. Pero volvamos al catecismo, porque la Iglesia hace una cautela a la comunidad científica. Dice, hay que escrutar lo escondido de las cosas, una expresión muy bonita, con espíritu humilde y con ánimo constante. En otras palabras, sin humildad no hay ciencia. Como todo en la vida, es posible hacer mal uso de cosas que en sí mismas son buenas. En este caso, la curiosidad por conocer, que es innata al ser humano, y la curiosidad por indagar en las realidades que nos rodean, por estudiarlas a fondo, puede conducir al hombre a una especie de engreimiento letal, porque el hombre puede creerse Dios, puede creerse capaz de manipular la creación a su antojo, sin atenerse a normas morales de ningún tipo. También el cientificismo puede ensombrecer la misma capacidad racional del hombre. Hay un caso paradigmático que llama mucho la atención y que es digno de mención. Stephen Hawking, uno de los científicos más reconocidos del mundo y ateo declarado, defendió que no es necesario invocar a Dios como creador del universo y dijo algo tan sorprendente como lo siguiente: la nada por gravitación da origen a múltiples universos. Es una afirmación tan sorprendente como absurda desde el punto de vista lógico, ya que no puede haber gravitación si antes no hay materia. La nada no puede dar nada de sí, porque no tiene propiedad alguna. O lo que es lo mismo, la nada, nada es, y no se puede predicar de ella otra cosa. Este razonamiento es claro a todos los niveles. De hecho, es absolutamente indubitable, porque tiene que ver con el principio de no contradicción. Sin embargo, y esto es lo llamativo, tenemos a un científico de la talla de Stephen Hawking cayendo en un error de base. Y esto sucede cuando desde la ciencia se pretende dar solución a problemas de orden filosófico o teológico. Tan complementarias son la ciencia y la fe que cuando se trata de desechar la fe desde la ciencia, se minan los fundamentos de la lógica más elemental, sobre la cual se sustenta precisamente la ciencia. Esto es precisamente lo que ocurre con el cientificismo. La ciencia y la fe son caminos complementarios que conducen a la verdad. Una enriquece a la otra. No hay confrontación ni la puede haber, porque ambas dependen de la verdad.
Y como decía el Catecismo, Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Termino con una breve reflexión del Papa Juan Pablo II, dirigida al que era presidente entonces del Observatorio Astronómico Vaticano en 1988. La ciencia puede liberar a la religión del error y de la superstición. La religión puede purificar a la ciencia de la idolatría, del cientificismo y de los falsos absolutos. Recibid todos, oyentes de EWTN, mi bendición. Dios Todopoderoso os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.